Hola, henos aquí de nuevo para seguir dialogando de libros. ¿De qué más? Tenemos aquí El aliento de Pantagruel, de Alejandro García. Alejandro García es, o era, quizá ya se jubiló, pero bueno, como ya dije en alguna ocasión, jubilarse en la Universidad Autónoma de Zacatecas no es óbice para que sigan dando clases, para que sigan pues diseminando su influencia o lo que puedan tener de influencia. Me gustaría comenzar la charla de este video con una cita del libro que hoy voy a comentar. Es una cita que viene en la página 156 y que conviene tener presente por todo lo que diré después. Dice lo siguiente, esta cita. Si la retórica universitaria de los años 70 parece agonizar al no poder vincularse a las luchas sociales, la escritura aparece aún más lejana en ese propósito y tiene además encima la responsabilidad de criticar los proyectos populistas que embarcaron a los grupos sociales en aventuras de las que tarde o temprano se deslindaron los pensadores mesiánicos, siempre listos para la negocia y para seguir codificando el rumbo del hombre desde escritorios y máquinas de escribir. ¿De qué trata este libro, El aliento de Pantagruel, de Alejandro García? Él mismo nos lo dice, es un intento de historia regional. Y como todos los intentos y como todos los libros, lo que nos ofrece es una construcción teórica. Lo bueno es que tiene conciencia de que es una construcción teórica. Otros ni siquiera tienen conciencia de eso cuando hablan. ¿Cómo construye Alejandro García la región? ¿Cómo delimita aquello que pretende estudiar? ¿Y por qué le interesa estudiarlo? Bien, lo primero es que va a fijar límites espaciales y límites temporales, como nos lo enseña la historiografía. Va a periodizar el tiempo y va a segmentar el espacio para no tener ante sí una avalancha de problemas que quizá no pueda resolver. ¿Cómo va a delimitar el espacio? ¿Cómo va a periodizar el tiempo Alejandro García o cómo nos propone hacerlo para acercarnos a esa historia regional de la que todavía no tenemos claridad cuando empieza este libro? Bien, eh, Alejandro García perteneció a un taller que se fundó en San Luis Potosí, un taller para escritores donde les enseñaban el oficio de la escritura, cómo escribir cuentos, cómo darse cuenta de que lo que se escribe, la literatura, no es necesariamente y a lo mejor nunca un reflejo de la realidad, sino una construcción teórica, imaginativa, que tiene sus propias reglas. Eso es lo que les enseñaban como oficio del escritor. El primer elemento teórico del escritor, darse cuenta que lo que escribe, lo escribe él desde su imaginación y sus capacidades, bueno, sus capacidades de escritura. Y que eso es lo que hay que tener presente y lo que hay que mejorar. De ahí viene Alejandro García, de un taller que se fundó en San Luis Potosí. Y en mucho este libro es la historia del grupo que se formó alrededor de ese taller y de lo que produjeron. A ese objeto le va a querer llamar Alejandro García literatura regional y va a delimitar la región a partir de lo que él no lo denomina así, pero es eso, a partir de que él participa en una red de comunicaciones que se entabla en los estados de Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato. Esos cuatro, porque ya se me olvida todo. Esos cuatro estados, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas, son lo que va a delimitar el espacio de Alejandro García, el espacio de su historia regional. ¿Por qué? Él dice que porque tiene acceso a todas las fuentes. Lo que no deja de ser cierto es que es porque él, aparte de tener acceso a esas fuentes, ya que él formó parte de la construcción, del equipo que las construyó, pues él participa de esa red de comunicaciones, conoce a todos los actores relevantes dentro de esa región y por lo tanto, pues es un actor privilegiado para platicarnos qué pasó ahí. Y en el tiempo
Los límites temporales tampoco son arbitrarios. Los fija a partir de 1970, ahí empieza, y los termina en 1988. ¿A qué responde esto? Bien, en 1974, o más bien a partir de 1970, cuando empieza Echeverría, se empieza a ver un flujo de dinero, un flujo de recursos hacia la cultura, hacia las casas de la cultura, nos dice Alejandro García, hacia la profesionalización del escritor, que podría describirse de esa manera ese flujo de recursos que soltó el gobierno federal. También soltó mucho dinero para las universidades y había una imbricación fundamental entre ese proceso de profesionalización de los escritores promovido desde el Estado, desde el Gargantúa, desde el ogro filantrópico de Octavio Paz, el Gargantúa del que nos va a hablar, al que nos remite el título del libro de García, que es El aliento de Pantagruel. Pantagruel, como recordamos, es el hijo de Gargantúa, un ogro gigantesco, que aparece en las ficciones de François Rabelais. Espero que mi francés espero que mi pronunciación no provoque demasiados entuertos. François Rabelais, creo que Rabelais sería en la pronunciación de un francés, pero lo ignoro. Entonces, esa es la metáfora de Alejandro García. El Estado, el Pantagruel, el Gargantúa, va a generar recursos, va a inyectarle recursos a las regiones y va a producir un pequeño Pantagruel, un ogro gigantesco. El Estado es filantrópico y promueve la creación o crea otro pequeño ogro en las regiones. Ese ogro es del que nos va a platicar Alejandro García, del Pantagruel del que él formó parte, de esa red de comunicaciones en las que estaban involucrados escritores, editoriales, burócratas de la cultura, etcétera. Todo ese tipo de personas que son los que van a formar esa red de comunicaciones sin la cual, pues evidentemente la carrera de escritor o la ficción del escritor profesional no tendría sentido. ¿Y por qué digo la ficción? Porque si bien la idea de Alejandro García es que con los recursos estatales se logra crear un escritor profesional, y él entiende por escritor profesional aquel que se dedica y tiene formación para dedicarse a la escritura, pues en realidad no son profesionales en el sentido en el que podemos entender a las carreras como derecho, como medicina. Un escritor no vive de lo que escribe, vive de becas, vive de otra cosa, vive de estar adscrito a una universidad o de ser abogado, como en el siglo XIX en el mismo estado de Zacatecas. La mayoría de los que escribían versos y poemas eran abogados. Creo que hay un libro por ahí de José Enciso acerca de abogados que también eran poetas. Entonces no lo menciona García, creo que es posterior el libro de García. Este es de 1998, me parece que el de José Enciso es posterior, en donde hay muchos abogados en Zacatecas que eran poetas. ¿Por qué? Porque en México no hay la posibilidad de que haya escritores realmente profesionales, porque no hay un mercado al que puedan ellos ir a vender su producto, que es la literatura, cuentos, relatos, novelas, poesía. Pues no hay quien la compre, no hay revistas profesionales a los que uno pueda vender su producto, como en Estados Unidos, donde sí hay escritores profesionales que viven de lo que escriben. Pero bueno, sostengamos la ficción de García de que efectivamente los dineros del Estado generaron la ficción de un escritor profesional, generaron escritores con conciencia de querer escribir y que por momentos no estaban atados a la profesión, a algo que les diera de vivir, sea la cátedra, sea la abogacía, sea la medicina, bueno, sea cualquier cosa. Porque de la escritura solamente se puede vivir con los apoyos estatales en este país, con las becas, la mayor parte de las veces. Y si se triunfa y se venden muchos libros, pues prácticamente el escritor queda relegado de ese cenáculo que es la alta literatura. Para ser un gran literato en México se debe de vivir de las becas o de los apoyos estatales en los talleres, en el pequeño Pantagruel, en ese pequeño ogro. Bien, entonces esos son los elementos historiográficos que nos ofrece en primera instancia García en su primer capítulo, cuando hace las delimitaciones. Nos dice la región, el objeto, cómo lo va a construir, es esa región, él la conoce bien porque formó parte de esa red de comunicaciones. Nos dice
también cuál es la delimitación temporal, porque el evento fundamental, el evento que causa todo esto, aunque no lo dice García así, no lo establece como causa, sino como elemento concomitante. Y ciertamente, si bien los apoyos estatales son fundamentales, también tiene algo que ver las energías sociales que hay en esa región, que nada más están esperando una chispa para estallar, para hacer una sinergia que genere un fenómeno emergente. En este caso, ese fenómeno emergente, que viene de la conflación entre las energías sociales de esta región, donde había un montón de gente esperando ese dinero para dedicarse a la literatura, es decir, había interés en la sociedad, en las personas, había interés de dedicarse a reflexionar sobre los misterios de la literatura y de la escritura. Entonces, esa conflación generó algo, que fue ese movimiento del que habla García en este libro y que forma parte de la historia regional. Esos son los elementos historiográficos mínimos. Después nos va a explicar cuáles son los conceptos que va a utilizar. Va a utilizar un concepto de Octavio Paz, la idea de tradición de la ruptura, que es con lo que caracteriza Paz a lo que se llama periodo moderno. Para Alejandro García, los apoyos estatales lograron que los escritores de Zacatecas se modernizaran, pudieran instalarse dentro de la tradición de la ruptura. ¿Qué significa tradición de la ruptura? Pues la tradición o el hábito de ponerse a ser innovador, de romper con las viejas convenciones. Cada vez que uno escriba, escribir desde otros referentes, volverse una máquina de generación de novedades, como en el sistema capitalista. Bueno, pues esa es la tradición de la ruptura, tal como la entiende Octavio Paz en Los hijos del Limo, que cita García en este libro. ¿Con qué van a romper estos escritores? Gracias a los apoyos estatales van a poder romper con la tradición que parece disgustarle a García, que es la de los escritores no profesionales, los escritores que en sus ratos libres, o más bien los abogados, médicos, ingenieros que en sus ratos libres se dedican a la escritura. No se van a dedicar ahora más que a reflexionar sobre la escritura a partir de los apoyos del logro filantrópico de Gargantúa. Ese es el primer concepto descriptivo. Hubo una ruptura en Zacatecas. Bueno, no en Zacatecas, en la región de la que él está hablando. Se rompe con la vieja tradición. Y ahora sí va a haber escritores profesionales que se van a dedicar a ganar premios. Bueno, pues ¿qué más pueden hacer? A ganar premios. Pues sí. Y nos menciona a varios que ganaron premios. José de Jesús San Pedro, Javier Báez Zacarías, Juan Gerardo San Pedro, varios, Ignacio Betancourt, Alberto Huerta, todos ellos multipremiados, grandes productores de libros, bueno, eso dice García. Y bueno, ese es el siguiente concepto y después va a introducir otro, unidad y diversidad. Los introduce por pares, no necesariamente, bueno, sí, son conceptos conjugados. A toda ruptura siempre es ruptura con algo y ese algo es la tradición. A toda unidad le precede o se le opone una diversidad. Y él nos va a decir que lo que une a estos escritores es su deseo, su instalarse en la tradición moderna. Los apoyos del Estado los modernizaron, los llevaron a leer a Kafka, los llevaron a leer a Virginia Woolf, los llevaron a leer a James Joyce, a todo lo que viene a ser el canon moderno, y también a Kerouac, a Fitzgerald, a la generación perdida, a Eliot, a todos esos los pusieron a leerlos. Ya tenían tiempo para hacerlo, como los abogados anteriores del Zacatecas del 19, principios del 20, hasta los 1950, pues no podían dedicarse a leer a Kafka más que en sus ratos libres. Ahora ya podían sesudamente leer a Kafka y leer literatura secundaria sobre Kafka que discutían en sus talleres, que eran lugares donde se concentraban a discutir eso. Entonces, en eso están unidos. ¿Qué los hace divergentes o diversos? Que a pesar de que todos se instalan en la tradición de la ruptura, pues evidentemente la interpretan de diferentes maneras y por lo tanto en sí no se puede hablar de un género literario. No crean un género literario, aunque yo a veces pienso cuando los leo, pienso que sí forman un género literario porque mantienen entre sí, si uno los lee, aunque puedo equivocarme porque pues yo estoy hablando aquí desde lo poco que he leído. En la preparatoria de la UAS, pues en las antologías que nos daban, venían cuentos de Ignacio Betancourt, de cómo Guadalupe bajó de la montaña y todo lo demás. Es un cuento que está incluido en una antología y es uno de las personas que están dentro de esta historia de
Alejandro García, también Baez Zacarías, también están por ahí, Nunca Anini, me acuerdo de ese libro. Está también alguno de Luis Humberto Crosswhite, Marcela y el Rey al fin juntos, etcétera. Si uno los lee a todos ellos, ya más que menciona aquí, si uno los lee, uno sí encuentra que mantienen ciertas convenciones, ciertas cosas en común, aunque en un primer análisis o en un análisis descuidado o en un no análisis uno no las pueda ver. Y entonces si uno encuentra en ellos cosas en común, estas cosas en común se denominan convenciones. Y ese conjunto de convenciones literarias, es decir, hábitos de escritura, que ellos tienen una cierta idea de lo que es el estilo, una cierta idea de cómo escribir, les molesta las cacofonías en la escritura, quieren escribir como fueran correctores de estilo, porque el estilo es lo literario, entiendo yo que ellos eso creen, y por lo tanto, pues aborrecen ciertos artilugios de otras latitudes o de otras tradiciones que no sean en la que ellos crean estar instalados. Les disgustaría Alfabética la África de Abish, pero bueno, o algo así como el grupo Oulipo también, porque establecen reglas muy precisas de cómo escribir, son los paradigmas de escritores genéricos. Bueno, pero a lo que me refería es que si uno lo ve, este es un comentario mío, pareciera que ellos sí forman un género literario al que se resisten a darle nombre porque quieren mantenerse como muy diversos, como están en constante rompimiento con la tradición, como no quedar definidos por convenciones. Eso es parte de la forma en cómo se ven ellos a sí mismos. Entonces, con eso tenemos más o menos claro el aparato analítico de Alejandro García en este libro. Después nos va a platicar de los 40, a mí me parece que ese capítulo sobra, pero él cree que es muy importante, por eso lo metió. Y luego nos va a hablar de los 70, de Echeverría, de López Portillo, y nos va a dar una opinión muy interesante al respecto. Nos va a decir que en esas épocas el principio del placer se impuso sobre el principio de realidad, y no solamente en la literatura, uno puede decir que se impuso en todo México. Todo México estaba pendiente de las locuras presidenciales, del dispendio de Echeverría, que daba dos quincenas en la misma quincena. Esos son los relatos que me platicó una vez mi padre, que llegó muy contento a la casa diciendo, pues nos dio más dinero Echeverría, arriba el PRI. Y a los universitarios igual, a los universitarios les permitió pues generar contratos colectivos de trabajo inviables, fuera completamente de la realidad, pero muy de acuerdo con el principio del placer. Y aquí no me voy a poner a discutir si lo usa bien o mal Alejandro García esa terminología psicoanalítica, lo entenderemos en el sentido más llano y más directo, etimológico, principio del placer. Nos olvidamos de la realidad y nos dejamos llevar por nuestras motivaciones intrínsecas. Lleguen a donde lleguen y topen a donde topen, tengan o no tengan fundamento en la realidad, que es precisamente lo que hicieron en la universidad los creadores de la crisis. En la literatura, pues crearon libros. Y eso es interesante, crearon libros. Los libros, obviamente, como no se postulan como realidad, no son contratos colectivos, no está nadie en obligación de intentar cumplirlos o de quedar permanentemente paralizado porque no se puede cumplir lo que ahí se propone. Se postulan como críticos de la realidad, críticos del Estado. Y es aquí donde aparece otra idea fundamental de Alejandro García. Si bien el Estado los alimentó, si bien el Estado los procreó, si bien el Estado generó ese Pantagruel, no es cierto que haya una relación de directividad entre el Estado-nación y sus ideologías y estos escritores que se conciben como críticos del Estado. El Estado los crea y el Estado acepta que sean críticos de él, o bueno, los tolera como críticos, hasta que llega López Portillo y dice, no pago para que me peguen. Y empiezan a difuminarse todas estas casas de la cultura a finales del sexenio, pero quizá no solamente por eso, de que no pago por lo que me peguen, sino que la realidad, los hechos, es que todo el dispendio de los 70s concluyó en la quiebra de las reservas monetarias del país y se acabó el sueño, se acabó la posibilidad de ser escritor profesional. Por eso digo que era una ficción. Tuvieron que adscribirse a una universidad y a dar clases. Y hoy día más. Tienen que dar clases y si pueden, escriban.
Si pueden, si logran dejar de dar clases, como hay por ahí un escritor aquí zacatecano que suele pregonar que él siempre anda en simposios, en presentaciones de libros, en viajes por todo el mundo, y uno se pregunta, ¿y cuándo da clases? Bueno, quién sabe, no me interesa saber cuándo, es cuestión de la rectoría, pero la cuestión es que se impone el aparato burocrático, triunfa el principio de realidad sobre el principio de placer, se acabó el sueño de ser un escritor profesional, como se acabó el sueño de tener un contrato colectivo que nos dé pensiones y jubilaciones decorosas. Muchas gracias.